Vamos a ocuparnos de cuestiones que están vinculadas al análisis de lo que está sucediendo hoy por hoy en el mundo. La guerra en Oriente Medio, la guerra en Ucrania y Rusia, las elecciones en los Estados Unidos, con una persona que observa toda esta situación, es analista internacional, pero al mismo tiempo es escritora. La vamos a convocar para sus dos roles, María del Pilar Carabús. ¿Cómo estás, Pilar? ¿Todo bien? Buenas tardes, Gustavo, querido, qué placer estar acá con vos y justo en un momento en donde está todo muy revolucionado. Efectivamente, y en las últimas horas, bueno, recrudeció la tensión en Oriente Medio con las posiciones que asumen cada una de las diferentes observaciones que hay, ¿no? De este comportamiento bélico. Lo mismo ocurre en Ucrania y en Rusia. Bueno, quisiera escuchar tu visión sobre lo que está pasando. Estamos hoy mismo en un momento geopolítico que digamos que siempre más o menos es el mismo, digamos. Pero a mí lo que me asombra, y tengo que ir al punto de lo que sucedió ayer con Milei puntualmente para concatenarlo con el resto, es que ayer sucedió algo muy interesante, que es que Milei habló de la famosa Agenda 2030 que tiene que ver claramente con lo que está sucediendo ahora mismo con Israel y Hezbollah y Hamas y demás. Pero lo que a mí me tiene muy preocupada, Gustavo querido, es que se nos ha ido de las manos absolutamente todo y estamos bastardeando, digamos, a Palestina, al Líbano, bueno, Beirut, la verdad que invadido por estos cohetes de Israel, me parece que hemos llegado ya a un momento demasiado cruel. Separemos los ciudadanos de la geopolítica. Eso es lo que yo siempre intento hacer en mis columnas, separar lo que los ciudadanos judíos, palestinos, que en síntesis somos todos hermanos, piensan y lo que la geopolítica decide. Pero lo que más me interesa saber es por qué este apartheid que Israel está haciendo hace mucho tiempo, digamos, con Palestina, se lo mira, se lo pone en perspectiva en los medios desde otro lugar y en lugar de ejercer, digamos, los roles diplomáticos, Israel parece ser que decide en contra de Biden seguir ganando terreno y no hacerlo a través de las vías diplomáticas. Pero lo interesante es cómo esta vez ya Medio Oriente decide no tomar partido por el momento, porque sabemos que hoy en día Qatar y algunos otros miembros, digamos, algunas ciudades muy fuertes de Medio Oriente, no les interesa la guerra, claramente. Yo creo que a los únicos que les interesa la guerra actualmente son a quienes deciden tomar territorios, aunque en el caso de Rusia es bastante diferente porque ese territorio era ruso. Pero a mí me está asombrando la dificultad diplomática para llegar a acuerdos, más allá de que hay una agenda. Y sí debo decir que fue un punto muy disruptivo ayer Milei diciendo que él no iba a ir con la Agenda 2030, cuyos aliados son la mayoría, digamos, de Occidente. Eso me pareció, digamos, una bandera de libertad, más allá de que la gente conozca o no en profundidad la Agenda 2030, y me pareció un punto a tomar muy, muy interesante. No, no, me esperaba esa, digamos, esa declaración de Milei en cuanto a la agenda, famosa Agenda 2030. ¿Te parece negativo? Me parece positiva, claramente. Lo que pasa que si nosotros entendemos que la tecnología se está adueñando del mundo, quizá podamos entender qué es lo que está pasando, digamos. Eh, Hemos perdido la humanidad claramente y más allá de que sea, digamos, todo geopolítica, hay que entender que, por ejemplo, la guerra de Ucrania es básicamente Putin queriendo, digamos, adueñarse nuevamente de lo que fue de él, digamos. Hay territorio que en su momento fue de Rusia. Yo siempre digo que el canal en donde vos trabajás, en Canal 26, tiene una mirada maravillosa de la política internacional. No solo ustedes, no solo vos como periodista, sino de Manuel. Y me interesa esa mirada, no me interesa ponerme de un lado o del otro, me interesa ver qué es lo que está pasando con la diplomacia o con la agenda, que ya no les interesa, digamos, ir por la vía diplomática.
está sucediendo, sobre todo los ciudadanos amigos míos que tengo viviendo en Israel, tengo muchos amigos profesionales, académicos, profesores en Cambridge y demás, se han ido de Israel, tengo muchos amigos viviendo en Netherlands, digamos, en todo ese territorio más europeo, porque se dan cuenta que la extrema derecha con Netanyahu está simplemente siguiendo un plan territorial, digamos, de ganar territorio y está aprovechando esta ola, digamos, internacional como para hacerlo. Pero me asusta mucho siempre el silencio de cómo se menosprecia a Medio Oriente y cómo nunca se llega a un entendimiento, digamos, de territorio. La verdad que me asusta un poco que los medios solo muestren una parte de la historia y no la otra. Ujú. Déjame, permitime decirte que en algunas cosas estoy de acuerdo con tu visión, y en otras no tengo un disenso respetuoso, ¿no? Pero bueno, Pero eh, claro, no, me parece a mí que, primero y principal, no me llevo para nada bien con la extrema derecha que está gobernando en Israel, ¿no? O sea, me pareció desde el mismo momento en que asumieron provocadores. Pero más allá de esa provocación, existe una provocación que llevó adelante en ese caso en particular, el ataque del 7 de octubre. Nada estaría pasando hoy si no hubiese existido el 7 de octubre. Y me da la sensación de que siempre se están olvidando de eso, porque hubo un ataque, hubo 1.200 personas que fueron masacradas en un festival de música que estaba pidiendo precisamente la paz en Oriente Medio. Eh, Se llevaron rehenes. Es cierto de la desproporcionalidad de la venganza, porque ya a esta altura la revancha es venganza, ya no se busca justicia. No sé si lo que se está buscando es un dominio territorial. Yo creo que lo que se está buscando ahora es correr hacia adelante en busca de una permanencia en el poder, porque se les diluye el poder. Pero insisto sobre este particular, la extrema violencia palestina no está contemplada a veces por los ciudadanos de los medios. Y yo veo los medios hoy, los medios fundamentalmente latinoamericanos o hispanoparlantes, están dominados por el discurso español, por una cuestión casi te diría economicista. España hace grandes productos que son consumidos y reproducidos en toda Hispanoamérica. ¿Y qué hacen? Toman el producto español, no producen un producto en español con contenido propio, con visión propia, como si, por ejemplo, lo podría estar haciendo Brasil, que tiene una visión afín a la española, pero lo hace porque tiene un idioma distinto. Entonces yo veo que hay una repetición de hechos. Hoy, por ejemplo, vos agarrás y, no sé, escuchás una radio en, qué sé yo, en Mendoza, capital. Te repite ujú. lo que dice el diario El País de España, porque dicen, bueno, vamos a ver las noticias internacionales. Van a España, porque no hablan inglés, porque la gran mayoría de las radios argentinas no dominan el inglés, entonces no tienen la visión, si se quiere, opositora a esa. Entonces te repiten todo lo que dice España. El Mundo, El País, el Confidencial, el que vos quieras, La Vanguardia. Te leen todo. Y todo lo que dice España es pro-palestino. Entonces yo digo, sí, pero se están olvidando de que hay una posición antagónica que fue reaccionaria, injustamente, todo lo que vos quieras, pero fue reaccionaria a lo que ocurrió el 7 de octubre. Y ahí empieza toda esa cadena. Perdón por lo largo, pero me parecía que merecía esta explicación, ¿no? Déjame hacer un colorario al margen. Mira, ayer sucedió que Al Jazeera fue allanada en Israel y desapareció Al Jazeera de Israel, que es, Sí. digamos, los medios de Medio Oriente. A lo que voy yo, Gustavo querido, no es, a mí no me interesa ponerme del lado de Netanyahu ni del lado de Palestina. Lo que yo quiero enfocar es lo que sucede con los palestinos como ciudadanos de segunda. Ujú. Ellos van a trabajar a Israel porque el ingreso que tienen en Israel es 10 veces más alto, porque el presidente de Israel, digamos, el gobierno de Israel está devastado, no existe como gobierno en sí,
están completamente desprotegidos y lo que termina sucediendo es que tienen diferentes DNIs, pueden ir por diferentes carreteras, los palestinos no tienen el mismo derecho que los israelíes. Y yo digo, ¿por qué se bastardea al ciudadano? Porque llegó la ultraderecha a Israel, cosa que la mitad de la población no apoya, y este hombre que, digamos, que llegó ahí, terminó destruyendo, digamos, el entramado de paz, porque en realidad las cuestiones ideológicas y religiosas de Medio Oriente, los musulmanes con esa religión tan fundamentalista, terminan destruyendo todo lo poco que construyen, digamos. Eh, yo conozco mucha gente viviendo en Palestina y tengo que decirte que hay una cuestión religiosa tan terrible que ellos muchas veces no pueden distinguir. Ahora, el israelí que tiene otra capacidad intelectual, económica, cosmopolita, que ha vivido en todo el mundo, Ujú. puede tener una mirada bastante más amplia y lo que te dicen es, nosotros no necesitábamos a Netanyahu, necesitábamos tener un gobierno un poco más moderno. ¿Qué va a suceder ahora con Donald Trump? Bueno, yo lo que único que me interesa a mí de Donald Trump es entender que Donald Trump, si llega al gobierno, llega simplemente porque es un grito en contra del establishment. Un establishment que está armando agendas bastante autoritarias, democracias que parecen ser democracias y que no son del todo. No es que, digamos, le esté interesando a la gente la ultraderecha por Donald Trump, sino que lo que le interesa al americano es una persona que trate de defender los derechos de ellos y no seguir financiando guerras en todo el mundo y tener el déficit más grande del planeta, porque Estados Unidos tiene el déficit más grande. Entonces, cuando vos hablas con americanos, yo que pude vivir en New York, lo que te dice, digamos, la famosa supremacía blanca, el prototipo americano de Wall Street, lo que te dice es necesitamos a Donald porque Donald no está con el establishment y va a defender un poco mejor nuestros derechos. Y si viene una pandemia, no nos va a encerrar. O sea, hay un montón de trasfondos, digamos, que hacen que en apariencia lo que se ve como ultraderecha, como Milley o Donald Trump, en realidad son elecciones que la gente hace harta de un establishment que se dedica a poner presidentes por el mundo, porque eso es lo que hace el establishment. Pero hablando de los israelíes, a mí me da mucha tristeza ver a dos hermanos enfrentados por malos gobiernos, por un desgobierno de Palestina, por terroristas musulmanes que por esas heridas ancestrales de siglos y siglos y siglos siguen enfrentándose a Israel y Israel en lugar de tener vías diplomáticas hace movidas silenciosas y sin permiso de nadie, más allá de que a Estados Unidos es su aliado principal. Pero es muy desesperante ver cómo gente, amigos míos israelíes, emigran por los desmanejos diplomáticos. Y en el momento en que se pensaba que Netanyahu se iba a ir, bueno, aparecieron todos estos enfrentamientos bélicos y este hombre se va a quedar por el momento hasta que haya alguna solución. Bueno, vos fíjate que no es algo ajeno al comportamiento que está teniendo el planeta en términos generales, ¿no? Vos recién mencionabas Milei en Argentina, podemos ir recorriendo Latinoamérica, ¿no? Con expresiones como la que se da en Uruguay, en Ecuador, en Paraguay, en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Pero pensemos en esa Europa que ahora votó a la derecha, a todas las expresiones de la derecha. Antes te acordás que se hablaba de las izquierdas y la derecha. Ahora es las derechas, porque está la derecha conservadora moderada, la derecha conservadora extrema, la ultraderecha. Entonces digo, ¿qué pasa? Evidentemente, el otro sistema, el que dominó durante un tiempo, pongámosle el tiempo que se te ocurra, porque hay que dividirlo por cada región o país, de alguna manera terminó fracasando en lo que era el respeto de la gente que termina depositando su voto. Los alemanes ya no confían más en la socialdemocracia porque ven que han visto desbordados, invadidos por una invasión migrante tan solidaria, tan flower power, que llega un momento donde el flower power, bueno, para un poco, nos estamos muriendo de hambre, se nos paró la locomotora. Mira, Inglaterra
El Reino Unido tuvo que romper con Europa porque tenían una invasión de turcos que les llegaban todos los días. Aún así les sigue llegando. Entonces digo, algo está pasando y algo está fallando en el sistema político. Volvemos a la geopolítica, ¿no? Mira, déjame decirte que yo viví el Brexit en el 2017, estaba yo en Londres y bueno, y Nigel Farage conocí a Nigel Farage en un partido de Wimbledon, le dije que por qué yo me tenía que ir de la Comunidad Europea y me dijo que si estaba calificada y si tenía un título, yo soy abogada, entre tanto comunicadora, podía quedarme. Lo que está sucediendo en Europa es que ese socialismo maravilloso que solía tener Inglaterra y Alemania, dejó de funcionar. La cantidad de inmigrantes, o sea, empezamos con un proteccionismo, tanto en Estados Unidos como en Europa, que hizo que se programara ese referéndum que no fue aleatorio, lo que sí se suponía que el campesino del interior de Inglaterra que comía fish and chips, papas fritas y pescado, no tenía el mismo ingreso que el ciudadano europeo que estaba viviendo en Londres, que es un crisol de razas. Entonces, ese ciudadano europeo más pobre del interior se enojó y votó para sacar a todos, digamos, los inmigrantes. Después con Alemania, porque, digamos, conozco muchos alemanes en Inglaterra, sucedió que dejaron entrar tantos turcos para la mano de obra más barato que después eso de alguna forma terminó Claro. siendo contraproducente. Es decir, quisieron hacer una labor solidaria muy interesante, el Merkel, pero en algún momento, como en París, esa cantidad de inmigrantes termina yéndose de los límites y produciendo todo esto. Entonces, en este intento de proteccionismo y de cerrar al mundo porque las ciudades no dan abasto con los inmigrantes, es que están sucediendo estas derechas que yo ya en síntesis ya ni siquiera creo en ideologías de izquierda o de derecha, pero lo que se está tratando de hacer es un proteccionismo en cada ciudad que funcione, porque, digamos, de una manera u otra nos dimos cuenta que la inmigración no controlada termina. Entonces nos terminamos poniendo xenófobos, terminamos cada país tratando de expulsar a lo que no queremos o a lo que pensamos que no representa lo que nosotros queremos. Y yo creo que esto fue porque fue un plan algo mal planificado en síntesis, como la natalidad en Japón. Entonces, al no haber, digamos, políticas un poco más de fondos a largo plazo, es que creo que terminamos en estos proteccionismos y Londres terminó expulsando a todo individuo de la Comunidad Europea y esperemos que no siga esto. Pero yo más que la derecha creo que la gente se está dando cuenta que le molesta que los países estén abarrotados de inmigrantes, ya sea por asilos políticos, porque está, digamos, no es que tenemos 3 guerras, hoy debemos tener 15 guerras. Sí, En claro. África está lleno. Tenemos muchas guerras en todos los lugares, entonces hay negocios, digamos, de todos estos inmigrantes y Europa fue sacada del famoso triángulo entre Estados Unidos, Australia y Canadá, y entonces quedó una Europa ahí como asfixiada, sin saber muy bien qué hacer, que salió del círculo este de hierro, que se acordó entre Estados Unidos, Canadá y Australia, y entonces quedó una Europa muy moderna, asfixiada y sin saber muy bien qué hacer. Yo imagino que esto en algún momento, digamos, volverá a un equilibrio, pero como hoy ya nadie cree en la democracia y ya las ideologías creo que no existen, creo que se va a ir acomodando en los próximos 40 años hacia algún punto que esperemos que no sea, digamos, las extremas derechas para ponerle algún nombre Sí, decorativo. y ojalá que surja, yo diría, una alternativa a lo que se viene, porque lo que yo veo que se viene es Yo dictaduras también. de derechas y de izquierda, pero dictaduras al fin. Entonces yo creo que tendría que surgir un nuevo ismo, y el nuevo ismo para mí es pragmatismo. Tendría que haber una ideología que concentre. Bueno, yo tengo una tendencia de izquierda, pero con elementos de derecha. Habrá que ver el ensayo que ahora tiene, que está haciendo el primer ministro francés, que recién asumió, en donde ha contemplado para sostenerse y para no caerse mañana, dijo, bueno, vamos a incorporar elementos de derecha, de izquierda, y así
ha conformado un gabinete que, bueno, habrá que ver cómo funciona, habrá que ver si Le Pen lo deja avanzar al nuevo primer ministro. Pero bueno, yo creo que tendría que surgir de allí una mezcla que sea, por eso lo llamé pragmatismo. Hoy Me soy de encantó ese derecha, término. hoy me levanté de derecha, hoy me levanté de izquierda, hoy voy a hacer esto con esta ideología y mañana haré aquello con esta ideología, pero va a ser todo en beneficio del bien común. Es lo que siempre tuvo que haber habido. El famoso pacto social que existió digamos, después de Robespierre. Ya no existen más para mí los paradigmas ni las ideologías. Hay que buscar un punto de equilibrio en el medio que nos sirva a todos. Ya no podemos seguir con esa Ujú. cuestión infantil de izquierda o derecha. Tenemos que tratar de que esto, digamos, evolucione, porque yo lo que veo como tanto como vos son involuciones. Entonces hay que buscar un punto de equilibrio. Para eso se necesitan también ideas e intelectuales, cosa que hoy en día creo que hay muy poco. Pero bueno, quizá nosotros entre los ciudadanos, como ahora tenemos voz y antes no teníamos, y ahora creo que vemos la realidad tal cual es, encontremos ahí un punto de unión. Yo creo que lo vamos a lograr si es que no lo hacen por nosotros. Pilar, agradecido por este análisis, esta charla, esta recorrida por el mundo, y ahora te convoco para que nos cuentes tu otro rol, el rol de escritora. Eh, Quisiera que nos hables de tu libro, porque lo estás presentando el próximo viernes, allí vamos a estar en la presentación, así que bueno, por favor, soy todo oídos, contanos un poco de tu libro. Y bueno, estamos en consonancia con la realidad. Yo lo que intenté hacer, Gustavo querido, es, digamos, si bien hay prosa y hay poesía, intenté darle forma a lo que está sucediendo. Intenté tratar de que la gente se dé cuenta que la inteligencia artificial, más que inteligente, son negocios y paliativos, porque estoy bastante asustada en la desconexión que existe actualmente. Creo que la especie humana se ha desconectado del todo el resto, estamos un poco adictos a la tecnología y quizá yo siempre tuve esa pequeña capacidad de adelantarme a lo que iba a suceder. Ahora creo que ya los medios se están dando cuenta de lo que está sucediendo con ese tema puntualmente y claramente esta humanidad está fallando en cuanto a encontrarse. Estamos todos muy desconectados. Y Roma incendiada de verbos, de alguna manera, digamos, es un punto, como recién te decía, de equilibrio sobre esta realidad en donde quizás yo hace unos años atrás, con el primer libro, Erótica Sintaxis, idealizaba este mundo y con tanto sucedido después de la pandemia y demás, creo que me fui a un punto de escepticismo tan grande que me sirvió para armar este ensayo sociológico, filosófico sobre la realidad. Y hay, además de mucha poesía y de este cambio hermoso que creo que Argentina está viviendo y que esperemos que continúe, hay mucho acá de tratar de despertar y de tener otras herramientas que no sea la tecnología, de volver un poco más a la filosofía, a preguntarse quiénes estamos siendo, que es un poco la última pregunta que yo me hago acá en el libro. ¿Quiénes estamos siendo? Eh, si yo te tuviese que preguntar a vos quiénes estamos siendo, yo creo que en esa misma pregunta hay, digamos, una reflexión, que es lo que nos está faltando hoy, porque hoy es todo, digamos, contingencia, es lo que se informa a modo de entretenimiento, como en Ucrania hay una guerra, o sea, todo sucede como a modo de entretenimiento y en esa, digamos, voracidad de inmediatez y superficialidad se pierden los análisis, entonces es todo información y nos hemos ido a tal punto hacia la información que pensamos que un algoritmo nos va a poder escribir un libro a través de un chat GPT. Entonces yo lo que quiero rescatar en Roma incendiada de verbos, que vos me lo hiciste ver cuando me hablamos del título, es que sin querer yo parece ser que siempre pretendo volver al amor, que es la única herramienta que pienso yo hoy en día es genuina, porque nos está faltando más sentir, nos está faltando esa conexión para transformarnos, nos está faltando la frustración que sucedían en los procesos antes, ahora al tener la tecnología
es todo un placer inmediato y si no lo encontramos no aprendemos a frustrarnos. Nos está faltando esa seducción que antes teníamos con la educación hacia el otro, de cómo tratarlo, de cómo hacerlo sentir cómodo. Parece que ya no tenemos tiempo para eso. Nos está faltando el querer ayudar al otro, nos está faltando en que si yo estoy feliz, mi vecino lo va a estar. Ese concepto de cooperación que parece que perdimos, digamos, el horizonte de que si un mundo de infelices no va, en un mundo de infelices uno no va a poder ser feliz claramente, ni siquiera tener un mínimo bienestar. Yo quiero volver siempre a las revoluciones y siento que en algún momento va a ser tanto lo que nos consuma y esta desconexión, este vacío existencial que vamos a dar la vuelta. Pero bueno, estoy un poco desesperada porque veo que se nos pierde la humanidad, veo que la tecnología nos fagocitó, nos comió y ya no hay una necesidad o un propósito. Nos está faltando el propósito, que no tiene que ser solamente el bill metal. Creo que estamos en un momento en donde ya no hay propósito, donde las universidades ya no atraen, donde es todo online, donde los debates son muy pobres, en los medios es todo información, y un poco Roma incendiada de verbos es como un grito de eso. Yo necesito a esta altura gritarlo, ya no en voz baja, necesito que la gente tome conciencia en qué momento, en el momento en el que estamos. Estamos completamente desconectados y me aterroriza, me aterroriza. Te has convertido en una Nerina porque has prendido fuego a Roma como Neroni. Y bueno, pero en esta oportunidad lo has hecho con verbos. Porque es que siento eso, como analizando un poco, porque es tan inconsciente a veces lo que uno escribe, que estamos vacíos de verbos, ya nuestro vocabulario cada vez es más chiquito, ya no tenemos palabras gratas, parece ser para el resto, todo se abrevia. Mirá qué interesante esto que estoy diciendo acá en voz alta. Estamos como abreviados y en ese abreviarnos nos estamos consumiendo y en esa consumición nos estamos quedando como muy chiquitos. Dejamos que se adueñen de nosotros. Yo voy por la calle, bueno, vos y yo que hacemos radio, hablamos con mucha gente y no ves a nadie que te diga tengo un propósito y ese propósito tiene un proceso y ese proceso lleva tiempo. Y tampoco ves a nadie que quiera cultivarse, pones las plataformas y es todo entretenimiento, o sea, no hay historias. Parece que no hay tiempo para contar historias. Todo eso está acá en Roma, pero incendiada, como vos decís, porque realmente estoy molesta que ya no haya intelectuales en los medios, que no tratemos temas, no sé, nuestro amigo el perro verde en España ya no está más, acá ya Hugo Guerrero Martínez y no se escucha más, bueno, vos Es debes ser que una de las pocas te personas. anticipo, te voy a regalar el libro, el título de tu próximo libro. Te voy a regalar el título de tu próximo libro. Claro, el maldito algoritmo. Ese tendría que ser el título. Porque el ¿Qué algoritmo es lo que domina todo. es lo Hoy, que digo acá? hoy el algoritmo hace que una entrevista como esta, por ejemplo, que estamos transitando, ponerle los 20 minutos por allí, eh, se haya impuesto que todo tiene que resolverse en 15 segundos. Porque en los primeros 15 segundos la gente tiene que determinar si le gusta o no le gusta el producto. Después ve si te ve, pero no te va a mirar los 20 minutos. Y ahí es donde se termina, no sé, la posibilidad de leerte un libro tranquilamente, porque los libros ya se escriben diferente. En el libro hoy tenés la resolución en la primera página para que te atraiga, para que te atrape, para que vos puedas seguir. Y esto de alguna manera lo definió el algoritmo. Por eso digo, el próximo libro tuyo tiene que ser Maldito Algoritmo. Absolutamente, pero de hecho está acá. Entonces, bueno, yo digo, dejemos de darle poder a una manipulación, dejemos de volvernos adictos porque estamos todos adictos y tratemos de ver cómo, digamos, nos reinventamos. Porque si seguimos así, el niñito de 5 años no va a tener capacidad de diálogo, que Claro, ya no la ¿sabes? tiene porque está Sí, con un tal cual. celular, no va a saber, no va a poder sentir porque no va a tener herramientas emocionales ni inteligencia emocional para con su cuerpito cuando éramos chiquitos poder, digamos, tener contacto con un otro y va a ser todo a través de, digamos, de una pantalla gélida que no tiene emociones. Entonces,
la verdad que me preocupa y creo que tenemos que, todos los que somos comunicadores, tenemos que hablar sobre esto más Pilar, profundamente. para cerrar, nos decís a todos, la presentación del libro es este viernes, contanos todo. Dale. Bueno, este viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, en el espacio Borges, ahí en Borges, en Palermo, en 1975, vamos a estar presentando y bueno, y la única consigna que tengo yo es que la gente venga con, digamos, el corazón abierto y la capacidad de reflexión. Y bueno, va a haber ahí una banda de jazz, porque pienso que esto hay que decorarlo con más Ujú. arte, porque no hay otro camino para poder sentir. Así que bueno, vamos a estar ahí el viernes felices, y voy a estar yo feliz de tener a toda la gente que quiero, amo, admiradores, fans, y a quien tenga ganas de acompañarnos y seguir sintiendo. Ahí estamos entonces. Bien, María del Pilar Carabús, la tapa del libro es Roma incendiada de verbos. Ahí estamos. Y bueno, un diseño hermoso. Y bueno, ahí estaremos entonces. Nos veremos el próximo viernes. Te mando un beso enorme. Placer, placer, Gustavo. Nos vemos. Gracias Gracias. por este tiempo. Chao, hasta luego.